de toda la gestión de recursos humanos, ¿ok? Toda la gestión de recursos humanos y que esto no solamente tiene que dominarlo la persona, el asistente, el jefe o quien se quiera dedicar a recursos humanos, sino cualquier persona que ejerza una profesión, una ocupación, un oficio. Cualquier persona que ejerza, seamos empleadores o seamos trabajadores, tenemos sí o sí que dominar lo que es la legislación laboral. ¿Por qué? Porque ¿qué es la legislación? La legislación son el conjunto de leyes y normas que regulan una relación laboral entre el trabajador y el empleador. Por lo tanto, todos aquellos que estamos laborando, que tenemos trabajadores a nuestro cargo o cual sea nuestra posición, estamos dentro de estas leyes laborales, por lo que tenemos que dominarlas, tenemos que conocerlas. Ahora, ya sabemos que la legislación laboral es el conjunto de leyes que regula las relaciones laborales, pero tenemos que entender algo de nuestra legislación laboral, ¿ok? Y no solamente hablo de la legislación laboral en el Perú, sino de la legislación laboral en general, de la legislación laboral, por lo menos podemos hablar a nivel Latinoamérica. Y es que esta legislación es muy voluble. Es tan grande, tan extensa, pero también por lo mismo que es grande, que es extensa, es muy abierta a la negociación, no es rígida. Por ejemplo, la ley nos puede decir, ¿no? Los trabajadores tienen que quedarse a laborar 8 horas diarias en el trabajo. Es lo que dice la ley y la ley se debe respetar. Pero si yo voy, hablo con mi empleador y mi empleador me dice, mira, yo necesito que trabajes 9 horas diarias. Yo te voy a pagar un poquito más, pero tu jornada tiene que ser de 9 horas. Y yo acepto esa negociación que hemos tenido, va por encima de lo que dice la ley. Pesa, prioriza por encima de lo que dice la norma. Es por eso que nuestra legislación es un poquito complicada a veces de poder ejercerla, porque es abierta la negociación, a diferencia de otros tipos de legislación que tenemos, por ejemplo, la legislación penal. La legislación penal no es abierta a la negociación, la legislación penal es rígida. No, imagínense ustedes que van y disparan a alguien, ¿no? Van, disparan y matan a alguien. No es que después ustedes pueden ir a negociar con la familia de la víctima, llegar a un buen acuerdo y listo, que las cosas queden ahí, no. El Poder Judicial nos dice, ¿no? Ah, qué bueno que negociaron, pero su negociación por un lado. Acá las leyes son las leyes y la ley dice que si tú quitas la vida a alguien, tienes que pagar con cárcel, ¿no? Y eso es rígido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la legislación penal es rígida, es dura. Sin embargo, nuestra legislación laboral es abierta, es voluble, es bastante negociable. Y eso es primero lo que tenemos que entender para poder empezar a trabajar con lo que es nuestra legislación laboral, ¿ok? Entonces, ya teniendo ese concepto, a partir de ahora lo que vamos a ir avanzando ya en nuestra sesión de hoy día y la del jueves, vamos a hablar de este tipo de legislación, lo que nos dice la norma, ¿ok? Es lo que debería ser la norma, que actualmente no lo vamos a ver muy aplicado a la realidad, es porque hay una negociación abierta y también porque hay informalidad, ¿ok? Porque dentro no solamente de nuestro país, sino en diversos países en el mundo en general, existe mucho lo que es la, la informalidad de las empresas, ¿no? Entonces vamos a empezar con ello. Y tenemos dos características o dos ramas del derecho laboral. Tenemos el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual es cuando hablamos de la persona como individuo o de una sola persona, ¿no? Es decir, cuando hablamos del derecho laboral del trabajador o del empleador como persona, donde vemos ahí lo que es sus licencias, jornadas de trabajo, sueldos, trabajos, pagos, ¿no? Derechos, deberes, todo eso del trabajador. Y si nos vamos a un ámbito colectivo, ya estamos hablando, el mismo nombre lo dice, ¿no? Individuo es de uno, individual, y colectivo es de varios. Colectivo es cuando varios trabajadores se juntan para hacer poder prevalecer o respetar sus derechos. Cuando esos varios trabajadores se juntan para poder
hacer respetar o prevalecer sus derechos, eso tiene un nombre y su nombre son los sindicatos de trabajo, que ya es un término muy conocido para todos. Entonces, el derecho laboral individual es para el trabajador como tal. Y el derecho laboral colectivo aplica más al ámbito de sindicatos, que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a empezar primero a ver el derecho laboral colectivo a través del sindicato y después, en adelante, lo que vayamos tocando ya va a ser netamente al derecho individual. ¿Ok? Acá vemos primero, ¿qué es un sindicato? ¿Ok? El sindicato es una organización o una asociación que está integrada por personas que pueden estar ejerciendo el mismo oficio, profesión, especialidad o simplemente pueden estar trabajando en un mismo centro o en una misma empresa o para un mismo empleador y que ellos se unen para la defensa de sus intereses en común. Tenemos tipos de sindicato, ¿ok? Hay, por ejemplo, sindicatos de empresa, que es precisamente los trabajadores que laboran dentro de una empresa. Hay sindicatos por actividad, que son cuando los trabajadores ejercen una misma actividad, no importa que no sean de la misma empresa, pero que ejercen una misma actividad, pueden formar un sindicato. Supongamos las personas que trabajan como vigilantes, ¿ok? Todas las personas que trabajan como vigilantes, alguno de repente trabaja en vigilancia en TOTUS, otro en un edificio particular, otro trabaja como vigilante en la clínica, en las clínicas AUNA de repente. Entonces, todos ellos ejercen la misma actividad de ser vigilantes, ¿ok? Entonces, ellos, aunque trabajen para diferentes empresas, pueden unirse y formar, ¿no? Su sindicato de vigilantes del Perú. Tenemos también sindicatos por profesión u oficio, personas que esta vez que tienen la misma profesión o el mismo oficio, sindicato de médicos, sindicato de enfermeras, sindicato de administradores, sindicato de abogados, no todos ellos, hay diferentes tipos de sindicatos de trabajo. ¿Y cuál es la función de estos sindicatos? Su principal función va a ser velar por el interés, la defensa y el cumplimiento de los derechos de sus asociados o sus trabajadores o sus sindicalizados. Como nosotros que estamos viendo ahorita un curso de recursos humanos, nos vamos a enfocar en los sindicatos de empresa, es decir, los sindicatos que se forman dentro de las organizaciones. Vamos a enfocar nuestra atención en ellos. ¿Ok? Entonces, empezamos a hablar. Primero ya sabemos que los sindicatos son para la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿ok? Únicamente de los trabajadores sindicalizados. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para yo poder constituir un sindicato de trabajo en mi empresa? ¿Ok? Primero, un sindicato de trabajo no puede tener menos de 20 asociados o 20 sindicalizados. Es decir, si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no vamos a poder formar un sindicato porque no llegamos al tope mínimo de personas sindicalizadas que requiere. No, si mi empresa tiene 20 trabajadores, pero solamente 11 de ellos quiere sindicalizarse, tampoco podemos. Mi empresa tiene que tener mínimo 20 trabajadores y esos 20 trabajadores tienen que querer sindicalizarse a este sindicato. ¿Ok? Ahora, una vez que ya se llega al aforo, se llega a la cantidad necesitada para formar un sindicato, este sindicato tiene que comunicar a su empleador que están en proceso de formación de un sindicato, ¿ok? Es necesario, ojo, no es obligatorio en sí decir que el empleador tenga que tomar injerencia. De hecho, el empleador o la parte empleadora no tienen nada que hacer con la formación del sindicato, pero sí es lo correcto que tomen conocimiento. Ahora, este, ahora, también, para formar ya, supongamos que ya llegaron al foro sindical que necesitan. Este foro sindical tienen que hacer una asamblea y tienen primero que escoger una junta directiva.
Una junta directiva van a ser como los encargados de la administración de este sindicato. De eso va a tratar la junta directiva. La junta directiva tiene que estar conformada mínimamente por el presidente, tesorero, presidente, secretario, tesorero y vocal. Mínimamente por esos 4 puestos. Si el sindicato es más grande, es decir, tiene más personas asociadas, ya también por así decir, extender o hacer más grande esta junta directiva. Ya podemos poner un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2, vocal 3. Pero por lo menos tenemos que contar con presidente, tesorero, secretario y vocal. Y después tienen que elaborar un estatuto, que en este estatuto van a colocar es como el reglamento interno del sindicato, ¿no? Donde en este estatuto van a establecer los requisitos para poder sindicalizarse, fechas para elegir una nueva junta directiva, sanciones disciplinarias que se aplicarían en caso alguien haga actividades o incurra en contra del sindicato. Ahí es donde ya se establece todo en el estatuto. Acá también en el estatuto se va a permitir qué trabajadores pueden sindicalizarse o no. Y dentro de este estatuto hay una pequeña excepción, creo que la tenemos acá. Sí, la tenemos ahí. ¿Ok? En ese estatuto nosotros vamos a aclarar quiénes pueden sindicalizarse, ¿no? Acá lo tenemos. ¿Cuáles son los requisitos para afiliarse a un sindicato? Ser trabajador de la empresa. ¿A qué nos referimos con ser trabajador de la empresa? En el que si yo estoy trabajando para una empresa, pero no estoy en planilla de esa empresa, si me pagan por recibo, por honorarios, por ejemplo, no me puedo sindicalizar. Tengo que ser trabajador en planilla de la empresa. ¿Ok? Acá está, acá lo que les decía, la diferenciación que se puede hacer sobre trabajadores que no pueden formar parte de un sindicato. ¿Ok? Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección o de confianza del empleador no pueden sindicalizarse. ¿Por qué? Porque por lo general el sindicato con quienes va a trabajar la negociación, va a trabajarla con el empleador, con sus trabajadores de confianza, con los directivos. Entonces, un directivo, un trabajador de confianza, no puede ser juez y parte en una negociación. O está para el lado empleador o está para el sindicato. Es por eso que esos trabajadores no pueden sindicalizarse, salvo que el estatuto del sindicato, es decir, el reglamento del sindicato, sí permita que ellos se sindicalicen, entonces ahí sí pueden hacerlo y no estar afiliados a otro sindicato del mismo ámbito. Por lo general, cuando las empresas son grandes, no solo tienen un sindicato, llegan a tener 2 sindicatos más o menos, ¿no? Llegan a tener así hasta 2, 3 sindicatos. Entonces, si mi empresa, mi organización, más que todo en el sector público se ve eso. En el sector público se ve que hay 2, 3, 4 sindicatos de una misma empresa. ¿Ok? Si mi empresa tiene el sindicato A, B y C, yo únicamente puedo pertenecer o al sindicato A, o al sindicato B, o al sindicato C. No puedo pertenecer a 2 al mismo tiempo. Solo puedo estar sindicalizado en uno, siempre que sean del mismo ámbito. Ahora, supongamos que no hablemos tanto de empresa. Supongamos que sea un sindicato por actividad, ¿ok? Yo soy cajera de repente y hay el sindicato de cajeras de Perú. ¿Ok? Hay un sindicato de cajeras del Perú y por otro lado hay un sindicato de cajeras unidas en Perú. ¿No? Supongamos, son lo mismo, son la misma actividad. ¿Ok? Yo no me voy a poder sindicalizar a ambos sindicatos aunque están fuera de mi empresa. Solo me voy a poder sindicalizar a uno. ¿Por qué? Porque estos sindicatos están en el mismo ámbito. ¿Ok? Sin embargo, si yo de repente nuevamente, yo, Vania, soy cajera de Totus y hay el sindicato de trabajadores de Totus y fuera de Totus hay el sindicato de cajeras nacional, yo me puedo sindicalizar en ambos sindicatos, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no están en el mismo ámbito.
¿Ok? ¿Y qué pasa si mi empresa no llega a la cantidad de 20 trabajadores, ¿no? O no llegamos a la cantidad para poder formar un sindicato. ¿Nos vamos a quedar sin representación? No. ¿Ok? Si mi empresa no puede formar un sindicato, podemos elegir a 2 delegados de trabajo, que con ese nombre se me va a distinguir. Los 2 delegados de trabajo, que ellos se van a encargar de la representación de los trabajadores ante 2 entidades. Primera entidad ante mi propia empresa y segunda entidad ante el Ministerio de Trabajo. Ellos se van a encargar de la representación de los trabajadores con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato, pero estos delegados únicamente me van a poder representar ante mi empresa, ante mi empleador y ante el Ministerio de Trabajo, pero lo harían con las mismas prerrogativas que lo hace un sindicato. Sin embargo, aquí ya entramos en diferencias entre el sindicato y los delegados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque definitivamente no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre, más que todo en, en la actividad, cuál es la diferencia entre los delegados y el sindicato? Uno, que el sindicato va a tener que solicitar a sus trabajadores afiliados, les va a tener que solicitar el aporte que lo conocemos como la cuota sindical. ¿Ok? El sindicato va a establecer una cuota y los trabajadores que deseen sindicalizarse en este sindicato van a tener que asumir esa cuota. Hay sindicatos que piden desde 5 soles, piden 15, 20 soles, 40 soles, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tenga el sindicato. Hay también sindicatos que establecen no por montos fijos, sino por porcentajes que establecen, ¿no? 10%, perdón, vamos a poner 5% de tu sueldo. ¿No? Y ahí ya también varía el monto de aporte, ¿no? Porque una persona que gane 1.500 soles va a aportar el 10% al sindicato, el 5% al sindicato. Y una persona un trabajador que gane 6.000 soles, también va a aportar su 5% al sindicato. Uno está aportando más que el otro, pero es como el sindicato lo define. Por lo tanto, se tiene que pagar esa cuota sindical. Los delegados de trabajo no pueden pedir cuotas sindicales. Ellos no pueden pedir cuotas sindicales. ¿Por qué? Porque no son un sindicato. Ahora, el sindicato de trabajo, también, más que todo, la junta directiva gozan de las horas sindicales. ¿Qué son las horas sindicales? Son horas que el empleador tiene que otorgar al trabajador que forma el sindicato para que pueda ejercer actividades o organizaciones de su sindicato. Es decir, dentro de mis 8 horas que yo laboro diario, ¿ok? En algún momento mi empleador tiene que cederme horas de ese horario de trabajo para que yo pueda dedicarme a actividades de mi sindicato. Eso no significa que a diario puedo tomar las horas sindicales. ¿Cómo establecemos esas horas sindicales? Con previa negociación, previo acuerdo con el empleador. Se establecen la cantidad de horas sindicales, los días se aceptan y esas horas sindicales son remuneradas, no son no tienen que ser pagadas, es decir, el trabajador después no tiene que pagarlas con tiempo, no. Los delegados de trabajo no gozan de las horas sindicales porque, nuevamente, porque no son un sindicato. Y recuerden, también existe lo que es la libertad sindical, que yo como trabajador tengo toda la libertad de poder sindicalizarme en cualquier momento, así como también tengo la libertad de desafiliarme del sindicato en cualquier momento. ¿Ok? No puedo sentir opresión por parte del sindicato para afiliarme o desafiliarme, ni mi empleador me puede presionar a no afiliarme o afiliarme a un sindicato. Esa libertad es totalmente mía, esa decisión es mía y ni la empresa, ni los trabajadores, ni los compañeros deberían adoptar alguna actitud negativa o algo contra mí si es que yo decido o no sindicalizarme. Yo tengo libertad completa de poder hacerlo.
Vamos a ver, una consulta, ya sea menor a 20 o mayor a 20, ¿es obligatorio que haya un sindicato o no necesariamente? No, Andrés, una empresa no es obligatorio que haya un sindicato. El sindicato lo forman los trabajadores. Si una empresa desea o decide no formar un sindicato en su empresa, aunque sean más de 20 trabajadores, no lo forman. No hay obligación, no hay obligación para formar un sindicato dentro de una empresa. Por ahí se nos pregunta, para pertenecer a un sindicato, ¿cuánto tiempo tienes que estar trabajando en la empresa? Eso lo establece el sindicato en su estatuto. En su estatuto el sindicato pone, ¿no? Los trabajadores tienen que haber laborado por lo menos un mes, 3 meses dentro de la empresa, pero no es algo que los sindicatos consideren mucho en su estatuto, ¿ah? Los sindicatos, al contrario, lo que ellos buscan es más afiliación de los trabajadores. Entonces, para afiliarse, ellos ponen la menor traba posible. ¿Ok? Si tú eres trabajador que de repente tienes un contrato únicamente por un año en la empresa, te puedes sindicalizar sin ningún problema. Lógicamente, después de ese año te vas a retirar, ¿no? Si es que no te renuevan el contrato, por lo tanto, también te retiras del sindicato. El sindicato no suele poner muchas trabas para afiliarse a él, ¿no? Entonces, no hay como que un tiempo determinado, eso lo determina más que todo el estatuto de la empresa, perdón, del sindicato, ¿no? Y recuerden también, los sindicatos velan por los derechos de los trabajadores. El sindicato no está hecho únicamente para pelear con la empresa. Se tiene esa idea, ¿no? Que el sindicato, su creación, su finalidad es luchar contra el empleador, ¿no? Es hacer que el empleador caiga. No, ahora no es así. El sindicato lo que busca con el empleador es una negociación colectiva. Son 3 pasos que sigue el sindicato para llegar a una negociación. Primero, el sindicato de trabajo no es porque simplemente un día se levantan los trabajadores y dicen, hoy día tenemos ganas de un aumento de sueldo, y listo, van al empleador y piden el aumento de sueldo y el empleador tiene que darles el aumento. No es así. ¿Ok? El sindicato tiene que elaborar un pliego de pedidos, un pliego de reclamos, ¿ok? Y un pliego de pedidos en caso quieran que se les incremente beneficios. Pliego de reclamos en caso sientan que no se está cumpliendo con algún derecho hacia ellos. Ellos este pliego, que es un documento formal, tienen que sustentarlo bien, ¿ok? No es simplemente el deseo o las ganas o el querer, no, tienen que sustentarlo bien. Supongamos queremos un aumento de sueldo. ¿Por qué quieren el aumento de sueldo? ¿Cuánto quieren de aumento de sueldo? ¿En base a qué? Podemos poner, ¿no? En base a que, no sé, que la canasta familiar ha subido, ¿no? En base a que la canasta familiar actualmente ha subido. Y muchas veces he visto esto, que los trabajadores dicen, por eso queremos subir. Y la empresa les dice, ¿no? Sí, pero miren, en el último año la productividad está baja. Y el sindicato dice, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que ver con que la productividad de la empresa esté baja? ¿De quién depende la productividad de una empresa? Es netamente de los trabajadores. Si una empresa tiene productividad baja, significa que los trabajadores no se están desempeñando bien, que no hay buena productividad por parte de los trabajadores. Por lo tanto, no amerita un alza de sueldo si no hay productividad en una empresa. ¿No? Entonces, esas son las negociaciones colectivas a las que muchas veces llegan. Entonces, yo hago mi pliego de reclamos y ese pliego de reclamos lo presento a la parte empleadora y ahí entramos en lo que es la famosa negociación colectiva, ¿no? Donde negociamos, queremos el aumento, la empresa no hay productividad porque no hay buen desempeño de los trabajadores. Si no hay buen desempeño, ¿cómo subimos el sueldo? No amerita. ¿No? Entonces, ahí me empieza la negociación, todo ello. Y cuando la negociación a veces se sale de control, no se puede llegar a un acuerdo, se acude a lo que es el arbitraje. El arbitraje es cuando ya una tercera persona entra a tallar para dar solución a los problemas o proponer alternativas de solución. ¿Y quién es la primera instancia de arbitraje que debe ingresar acá, que debe ingresar en esta negociación? Es recursos humanos.
Recursos humanos es la primera instancia de arbitraje de la empresa para proponer la alternativa de soluciones. ¿Por qué? Recuerden siempre, recursos humanos somos como una balancita. Imagínense esas balancitas donde tienen que poner pesos en ambos lados y tienen que mantener el equilibrio. Esa balanza somos en recursos humanos, donde tenemos que mantener el equilibrio en hacer cumplir el derecho de los trabajadores sin descuidar los intereses de la empresa. Es nuestra responsabilidad mantener ese equilibrio. Nosotros en recursos humanos trabajamos para los trabajadores y para el empleador. Por lo tanto, debemos mantener el equilibrio y ahí recursos humanos entra a hacer el arbitraje, a proponer alternativas de solución, ¿ok? Lo que se conoce como ganar, ganar. Ganar, ganar es que tanto la parte empleadora como el sindicato sientan que están ganando. Cuando este arbitraje de repente no llega a buen puerto, no se dan buenas soluciones, podemos solicitar un tercer arbitraje que ya puede ser un juez de paz, que ya puede ser un conciliador o por medio del Ministerio de Trabajo, que ellos también brindan el servicio de arbitraje a las empresas y sindicatos. ¿Ok? Y si ya después de este arbitraje no se llegó a buen puerto, no se llegó a la negociación, ojo, ahí ya podemos proceder con lo que es la huelga. La huelga es un derecho de los trabajadores, pero este derecho se puede ejercer cuando cuando se están vulnerando los derechos del trabajador. Es decir, supongamos que estamos pidiendo equipos de protección personal. Nosotros trabajadores es nuestro derecho tener equipos de protección personal y la empresa nos dice, no, no les vamos a dar equipos de protección personal, yo no puedo agarrar y salir a la huelga. Perdón, ahí puedo agarrar y puedo salir a huelga, ¿no? Puedo convocar una huelga porque están vulnerando nuestros derechos, pero yo como sindicato se me ocurrió que nos aumenten a todos los trabajadores 200 soles, ¿ok? Y la empresa me dice, no les podemos aumentar porque no hay productividad, no hay adecuado desempeño, mejoren la productividad y podemos evaluar subir el sueldo. Ahí yo no podría entrar en huelga, porque la empresa no está vulnerando ninguno de mis derechos. ¿Ok? Es un petitorio que yo le he hecho y la empresa, así como tiene el derecho de aceptarlo, también tiene el derecho de negarlo. Y negarlo no es irse en contra de los derechos, simplemente es decirle no a tu pedido. Entonces, por un petitorio yo no puedo ir a huelga. A huelga yo puedo ir cuando ya están vulnerando mi derecho, más no cuando no me están cumpliendo, cuando no me están otorgando lo que pido. ¿Ok? En ese caso, que no me entreguen como sindicato, que la empresa no me quiera dar mi aumento, puedo pasar de negociación en negociación, de negociación en negociación. ¿Ok? Y cuando esa negociación ya llegó a un buen puerto, es decir, cuando esa negociación ya, la parte empleador y el trabajador, listo, llegamos a un acuerdo, por fin pudimos llegar a un acuerdo, ese acuerdo lo sellamos en un convenio colectivo, que el convenio colectivo ya es el documento formal donde ya establecemos los acuerdos, periodos en los que se van a ir incrementando, compromiso de la parte empleadora, compromiso de la parte trabajadora, se firma este convenio colectivo y se respeta, porque es un documento legal. Es lo que dice en el convenio, se respeta. Ante el incumplimiento de lo que dice en el convenio, sea tanto por parte trabajadora como por parte empleadora, puede ser causal del rompimiento de relaciones laborales. ¿Ok? Es por eso que el convenio se respeta. En sí, la labor con sindicatos es bastante compleja, es bastante complicada y es un mundo grande, ¿no? Lo que yo les estoy explicando ahorita, colegas del sindicato, es creo que el 10% de lo que sería si nosotros nos dedicamos a hablar netamente de los sindicatos de trabajo. Es un 10%, creo, ¿no? Es bastante amplio el trabajo de los sindicatos. Sin embargo, el sindicato, como les repito, no está hecho únicamente para pedir al empleador y reclamar al empleador. Su principal objetivo es defender derechos de los trabajadores. Yo los puedo invitar a que lean este pequeño caso práctico que se les ha dejado en su material, que nos habla sobre el accidente aeroportuario en Lima, Perú, que muchos al ver la imagen recordarán, ¿no? Cuando el avión se chocó con el bus
¿ok? Que todos podemos, con el bus de los bomberos, todos recordamos ese accidente por diversas causas, las pérdidas humanas que se tuvo, todo ello, pero también dentro de este accidente hubo una actividad muy bonita de sindicatos, ¿ok? Para hacer el resumen brevemente, después del accidente, la de Pincri de Callao se llevó detenidos, es decir, arrestó a los dos pilotos, a piloto y a copiloto, del avión de la TAM. Apenas sucedió el accidente, la de Pinky los llevó detenidos. ¿Ok? Ellos estuvieron detenidos la de Pinky de Callao para dar su testimonio. Acción que no era correcta. ¿Ok? Y acción que también, que al notarse esta acción incorrecta, los primeros que protestaron ante esta acción incorrecta no fue la empresa LATAM, no fue la parte legal de la TAM, no fue la empresa, no fueron las empresas administradoras del aeropuerto, sino que fue el sindicato de pilotos de la TAM. ¿Ok? Su sindicato de estos trabajadores fueron los primeros que alzaron la voz de protesta porque se estaba vulnerando el derecho de sus compañeros, ¿no? Primero, porque era un arresto prematuro, ya que no había investigaciones, no sabía qué es lo que se había pasado, entonces no se podía de manera inmediata arrestarlos como ya inculpándonos del hecho cuando tenía que haber una investigación previa. Después que sus compañeros se les había negado la atención médica y psicológica antes de poder dar su declaración. Ok, ellos habían sufrido un accidente y lo primero era que estos pilotos pasasen un examen médico y psicológico para poder dar su declaración, algo que no cumplió la de Pincri, se los llevaron, ¿no? Y el sindicato fue el que alzó la voz, elevó un comunicado a la IFALPA y fue tanto la presión mediática que ellos ejercieron que la de Pincri tuvo que soltar de manera inmediata a sus trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la función del sindicato. La función del sindicato es defender los derechos de sus trabajadores, no solamente ante su empleador, sino ante cualquier entidad que vulnere los derechos de sus afiliados. ¿Ok? Y por ahí hace, por ahí hace unas sesiones que tuve por ahí también en este cursito, me preguntaban por ahí, me decían, Miss, pero si yo no soy un trabajador sindicalizado, ¿ok? Hay un sindicato en mi empresa y yo no soy un trabajador sindicalizado y la empresa, el empleador comete una injusticia contra mí, ¿puedo acudir al sindicato para que me ayude a resolver el problema? Puedes acudir al sindicato. ¿Ok? Si es que no estás sindicalizado y están cometiendo una falta contra ti, puedes acudir al sindicato, lo que no significa que el sindicato esté en una obligación de ayudarte. Porque puede que el sindicato te diga, mira, ¿sabes qué? Lamentamos mucho lo que te está pasando, pero nosotros velamos por los trabajadores que estamos sindicalizados. No estás sindicalizado, como puede que también el sindicato vea la injusticia que están cometiendo contra ti y decidan respaldarte. Pero lo más probable es que el sindicato no apoye o no ayude en tu caso específico, en tu injusticia, si no estás sindicalizado. Por eso es que el sindicato está conformado por sus integrantes, porque entre ellos se protegen. Y por ahí también me preguntaron, y supongamos que el sindicato va y le pide al empleador un aumento de sueldo, ¿ok? Y el empleador acepta. Este aumento de sueldo va a ser únicamente para los trabajadores de ese sindicato o es para toda la empresa, ¿no? Me preguntaban, me hacían esa pregunta y la respuesta eso sería depende mucho del empleador. Y es que por lo general los sindicatos van a ir a pedir van a ir a pedir para sus afiliados, para sus asociados. ¿Por qué? Recordemos también que en las empresas suelen haber hasta dos sindicatos. Entonces, el sindicato A no puede ir a pedir también en nombre del sindicato B, ¿ok? De repente lo que quiere el sindicato A no es lo que quiere el sindicato B. Entonces, cada sindicato va a pedir por su parte, cada sindicato va a pedir por su lado
y los beneficios el empleador puede que también los proporcione únicamente a los trabajadores sindicalizados. Es por eso también que es importante, colegas, lamentablemente los sindicatos se han hecho una mala fama últimamente, porque sobre todo por los sindicatos del sector público que han disforzado sus funciones y ya no, y descuidan el principal aspecto que ellos, que es de su creación, que es cuidar el derecho de los trabajadores y lo llevan por un ámbito político, ¿no? Lamentablemente se ha distorsionado actualmente mucho lo que es la finalidad de un sindicato, lo llevan por ámbitos políticos que no debería ser. Pero es importante, colegas, que sus empresas cuentan con un sindicato, evalúen poder unirse. ¿Ok? El sindicato es como un seguro laboral que podemos tener, ¿no? Para protección nuestra. Evalúen si es que sus empresas actualmente cuentan con ellos, evalúen unirse, si es que tienen más de una opción más de una opción de sindicato para poder afiliarse, mejor aún, podemos tomar una decisión más adecuada. ¿Ok? Pero esa es la finalidad de los sindicatos. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que es hasta acá estamos cerrando con lo que es el derecho colectivo y ahora sí, desde aquí en adelante, ya nos vamos a enfocar en el régimen, en el derecho individual. ¿Ok? Pero para poder entender el derecho individual, vamos a hablar de los tipos de régimen laboral que tenemos en el Perú. ¿Ok? Y no solo en Perú, en Latinoamérica en general, tenemos más de 39 tipos de régimen laboral. Tenemos régimen laboral del cantante, de la enfermera, del médico cirujano, de la trabajadora del hogar, del pesquero, del trabajador con TBC, del trabajador con VIH, régimen laboral del vigilante. Tenemos muchísimos tipos de régimen laboral, ¿ok? Nosotros vamos a hablar, nosotros en nuestro curso vamos a profundizar en lo que es el régimen general. Ok, nosotros vamos a profundizar en el régimen general, pero ahora vamos a hacer mención de algunos tipos de régimen laboral que son los más vistos o los más utilizados en el Perú. Ok, vamos a hacer mención a esos tipos de régimen laboral para poder arrancar después de lleno con nuestro régimen general. Y vamos a empezar con nuestro régimen general. ¿Qué es el régimen general? Se le conoce con ese nombre porque precisamente es el régimen más usado en el Perú. El régimen es el tipo de empresa y contratación que tiene una organización y este es el más usado, que es el régimen general en el sector privado, que también lo vamos a conocer como el 728, ¿no? Porque está regulado por el decreto, por la ley de trabajo, por el decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral. Entonces, también este régimen general lo vamos a conocer en el mundo laboral como así, a secas, como el 728, que es nuestro régimen general, que es muy amplio, es muy grande, está muy detallado, con su tubo, su reglamento interno, todo. Pero nosotros que estamos haciendo en este momento recursos humanos, nos vamos a enfocar más a lo que nos importa de este régimen, que es que son los derechos laborales que brindan a nuestros trabajadores. Y las personas que laboran dentro de este régimen general, ¿ok? Tienen ¿cuáles son los derechos que les corresponde, ¿ok? Les corresponde su jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Les corresponde, es decir, no pueden laborar más de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. El trabajador que está en planilla en el régimen general no puede percibir menos de la remuneración mínima vital. Es decir, no le puedo pagar menos de esta remuneración mínima vital. También le va a corresponder un descanso semanal de por lo menos un día de descanso semanal que tienen que ser 24 horas corridas. Es decir, yo no puedo agarrar y decirle a mi trabajador, tómate hoy día mediodía libre, mañana otro mediodía libre, junta, ya tienes un día completo y ya de ahí vienes a trabajar todos los días. No. El descanso semanal son 24 horas corridas y también le corresponde 30 días de descanso vacacional anual. Es decir, cuando el trabajador ya tiene un año de servicios, le va a corresponder 30 días de descanso vacacional.
pago de los beneficios sociales para este trabajador. Le va a corresponder sus gratificaciones completas, su CTS o su compensación por tiempo de servicios y su liquidación de beneficios. Yo sé que muchos colegas ya dominamos estos términos de CTS, gratificación, liquidación. También sé que hay otros colegas que todavía no los dominan mucho. No se preocupen que si no nos alcanza hoy día el tiempo, en nuestra siguiente clase vamos a entrar a detalle en lo que es la CTS, las gratificaciones, para poder aprender el cálculo de estas, ¿ok? Y las contribuciones. Acá en esta parte de las contribuciones vamos a hacer un alto, ¿ok? En las contribuciones tenemos dos tipos de contribuciones o dos tipos de aportes. Aporte del empleador y aportes del trabajador. ¿Cuáles son los aportes del empleador? Los aportes del empleador, lo mismo nombre lo dice, es lo que paga el empleador aparte de mi sueldo. ¿Ok? Es decir, muy aparte de mi sueldo, mi empleador tiene que hacer otros aportes. En este caso, ¿cuál es el aporte adicional que hace mi empleador? El seguro social, o en este caso es salud, ¿no? Que salud ya sabemos que es una empresa estatal prestadora de salud en la que todos los trabajadores dependientes de una empresa, es decir, que trabajan en una empresa, pueden estar afiliados a e-salud. ¿Ok? Y los empleadores aportan. Es decir, si yo, por ejemplo, gano 1.500 soles, mi empleador me va a tener que pagar mis 1.500 soles de sueldo y adicional a ello va a tener que pagar a E-Salud mi seguro. ¿Y cuánto cobra E-Salud por el seguro de cada trabajador? E-Salud cobra el 9% de mi sueldo. Es decir, mi empleador va a tener que pagar mis 1.500 soles de mi sueldo y adicional le va a tener que dar a E-Salud el 9% de esos 1.500 soles para mi seguro. Esa es la contribución del empleador, ¿ok? Que también no necesariamente tiene que ser E-Salud, también puede ser las empresas prestadoras de salud que lo conocemos como la EPS, que es un temito un poquito más extenso que no lo vamos a poder abarcar ahora. ¿Ok? Y también, los aportes del trabajador. Así como mi empresa, muy aparte de mi sueldo, tiene que aportar en salud, yo también tengo que hacer, yo como trabajador, también tengo que hacer mis aportes. ¿Y a qué aporto yo? Yo aporto a mi fondo de pensiones, ¿ok? Yo aporto a mi fondo de pensiones. Es decir, yo mes a mes tengo que ir tengo que ir aportando un monto de mi sueldo, es decir, de los 1.500 soles que yo gano, se me va a retener un monto de esos 1.500 y va a ir a mi fondo de pensión para que cuando yo me jubile, reciba mi pensión de jubilada, ¿ok? En esos fondos de pensión yo tengo dos opciones, acá los tenemos. Son en realidad, eso es el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. El sistema privado de pensiones está regulado por las AFPs, que significa las administradoras de fondo de pensión. ¿Ok? Estas administradoras de fondo de pensión, como su mismo nombre lo dice, son privadas. Es decir, todo el dinero que me retengan la AFP que yo escoja, todo el dinero que ésta me retenga, va a ir a un fondo privado, un fondo que va a ser solo mío. Y cuando llegue el momento de jubilarme, yo voy a percibir mi jubilación de ese fondo en el que yo he ido aportando. Es por eso que se le conoce como Fondo Privado de Pensiones. Y también tenemos la SNP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, que está regulado por la Oficina de Normalización Previsional, o que nosotros lo conocemos más como la ONP. ¿Ok? ¿Cómo funciona la ONP? La ONP es un fondo público de pensiones. Es decir, a mí me van a retener, en las AFPs la retención que me hacen varía. Está entre el 13.3% y 13.6% actualmente. Varía dependiendo de la AFP a la que yo pertenezca y año con año esas tasas van variando.
En la ONP la retención es fija y es el 13%. Entonces, todos los meses la ONP me va a retener ese 13% de mi sueldo. Pero este 13% de mi sueldo va a ir a un fondo público donde no solo yo voy a aportar, sino que los demás trabajadores van a ir aportando a ese fondo público y los actuales pensionistas, los actuales jubilados, ellos van a recibir su pensión del monto que yo estoy aportando. Y cuando a mí me toque ser jubilada y a mí me toque recibir mi pensión, voy a recibir mi pensión de los actuales trabajadores que en ese momento estén aportando. Es por eso que es un fondo público y este fondo de pensiones me hago cargo yo. Yo pago mi fondo de pensiones, esa es la contribución que yo hago como trabajador. Entonces tenemos así para tener el panorama un poquito más claro, ¿ok? Para tener el panorama un poquito más claro. Yo en mi empresa gano 1.500 soles. De esos 1.500 soles, muy aparte que de esos 1.500 soles, mi empleador va a tener que pagar un 9% adicional de esos 1.500 a E-Salud para que yo pueda gozar de mi seguro social. ¿Ok? Y yo, de esos 1.500 soles, voy a tener que darles el 13% a mi fondo de pensión para mi jubilación. Entonces, dentro del régimen general, es obligatorio que el trabajador aporte a la AFP o a la ONP según haya escogido y que el empleador aporte a esa salud de su trabajador. Esos son los requisitos que tenemos en el régimen general. Nosotros vamos a ahondar mucho más a fondo en este régimen general. Ahorita estamos haciendo una mención así muy fugaz porque vamos a hacer la comparación con otros tipos de régimen laboral como el régimen laboral MIPE, ¿ok? El régimen laboral de la micro y la pequeña empresa, ¿ok? Es decir, primero tenemos que definir, vamos a empezar a hablar primero de la más chiquita, de la microempresa. ¿Cuándo una empresa puede estar dentro de este régimen de microempresa? Primero, siempre y cuando sus ventas anuales no superen las 150 UITs, la unidad impositiva tributaria, ¿ok? Que actualmente está en 4.950. Si yo tengo una empresa y mis ventas anuales netas, no superan las 150 UITs, puedo pertenecer a la microempresa. La microempresa puede tener como mínimo 1 y máximo 9 trabajadores. No puede tener más de 9 trabajadores, ¿ok? Beneficios que reciben los trabajadores de la microempresa. No pueden ganar menos de la remuneración mínima vital. Su jornada de trabajo tiene que ser máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. Igual un día de descanso semanal. Hasta acá muy parecido al régimen general. A partir de acá inician las diferencias con el régimen general. La microempresa solamente le corresponde 15 días de descanso vacacional anual. ¿Ok? A los trabajadores de la microempresa no les corresponde su compensación por tiempo de servicio, su pago de CTS no les corresponde. A los trabajadores de la microempresa no les corresponde el pago de gratificaciones. Es decir, el trabajador de la microempresa que está en planilla no le corresponde gratificaciones. Y el trabajador de la microempresa tiene que aportar a su ONP o a su AFP según haya escogido, eso es obligatorio, tiene que aportar a su ONP, a su AFP y su empleador tiene 2 opciones para pagar su seguro social. El empleador, si desea, puede afiliar a su trabajador a E-Salud, ¿ok? Que le estaría pagando el 9% del sueldo a E-Salud, o puede optar por afiliar a sus trabajadores al SIS familiar subsidiado, ¿ok? ¿Qué es el SIS? El SIS es el Sistema Integral de Salud, que es el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Salud, ¿ok? Entonces, el trabajador se afilia a sus trabajadores a este SIS,
va a tener que hacer el aporte de 15 soles mensual al SIS por cada trabajador y el trabajador tendría que ir a hacerse atender a los hospitales del Ministerio de Salud, ¿ok? O del MINSA, como los conocemos más. ¿Ok? Entonces, hasta acá podemos ver que el trabajador de la microempresa tiene muy poquitos beneficios. Creo que el único beneficio que podría tener sería el de los 15 días de descanso vacacional anual, ¿no? Son muy poquitos. Vamos a ver ahora cómo le va al trabajador de la pequeña empresa. Para que una empresa sea considerada pequeña empresa, sus ventas anuales netas tienen que ser superiores a las 150 UITs, pero también pero no más de las 1.700 UITs. ¿Ok? El trabajador, la pequeña empresa puede llegar a tiene que tener más de de mínimo 10 trabajadores y máximo 49 trabajadores, ¿ok? Igual, ¿cuáles son los beneficios? Su remuneración mínima vital, su jornada de trabajo máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, un día de descanso semanal, al igual que en la microempresa, 15 días de descanso vacacional anual. Los trabajadores de la pequeña empresa sí reciben CTS, pero va a equivaler a la mitad de su sueldo. Los trabajadores de las pequeña empresa sí reciben gratificación, pero no van a recibir una gratificación completa. Van a recibir la mitad de lo que sería una gratificación. Y los trabajadores de la pequeña empresa sí deben ser afiliados a eSalud o cualquier otra empresa de salud, menos al SIS, y ellos también están en la obligación de aportar a su AFP o su ONP. Hasta acá ya hemos visto bastante diferencia, ¿no? Entre la micro, pequeña y el régimen general, ¿no? Ya hemos visto algunas diferencias, pero ahora vamos a entrar a un tipo de régimen que es totalmente distinto, porque acá dentro de todo se parecen un poco, ¿no? Dentro de todo el régimen general y la micro y pequeña empresa tienen un parecido, pero vamos a entrar ahora a este régimen de construcción civil, que creo que de todos los tipos de régimen que tenemos, este es el régimen que es más complejo, que es como un mundo aparte, ¿ok? Recuerden que estamos haciendo solo mención, no estamos profundizando en ellos, porque si, por ejemplo, ustedes, colegas, quisieran dedicarse al área de recursos humanos del régimen de construcción civil, tendrían que buscar, colegas, un curso que sea exclusivo de administración de personal en construcción civil, porque es muy diferente y vamos a ver por qué. ¿Ok? El régimen de construcción civil, ¿ok? La contratación es muy similar al régimen general, pero los beneficios son diferentes. En el régimen de construcción civil tenemos categorías. Tenemos 3 categorías, ¿ok? Operarios, ayudantes y peones. Los operarios son aquellos trabajadores que ejercen funciones, acá las tenemos, ¿no? Mezcladores, albañiles, fierreros, pintores, electricistas, choferes, que ejercen todos estos ámbitos, pero están calificados con una especialidad en el ramo en el que ellos obtienen. Es decir, ellos tienen una especialidad en esa rama. Y esa especialidad es lo que los coloca como operarios. ¿Ok? Y aquellos trabajadores que no lograron la especialidad, ¿ok? O que no han alcanzado la calificación plena en la especialidad, es decir, que se quedaron en el camino en la especialidad, se entran a lo que es el rango de ayudantes u oficiales, que ejercen tareas similares a las del operario, pero en un nivel de menor responsabilidad. Y tenemos los peones. Para ser peón no tengo que tener una especialidad, nada, ¿ok? Simplemente ocupan diferentes tareas dentro de indistintamente dentro de la empresa, en la industria, ¿ok? Prestando labores de menor responsabilidad. ¿Y por qué es importante tener clara esta diferenciación de operarios, ayudantes y peones? Porque a diferencia de los demás tipos de régimen laboral, este régimen laboral ya tiene su propia escala salarial. ¿Ok? Y esta escala salarial está establecida. Esta escala nosotros la teníamos vigente
desde junio del 2022 hasta hace poco, hasta el 31 de mayo del 2023. Actualmente seguimos a la espera de que el régimen de construcción civil publique la nueva escala salarial, porque esta escala supuestamente ya venció el 31 de mayo, pero aún no ha salido la publicación oficial, aún no se tienen datos, por lo tanto, seguimos nosotros trabajando con esta misma escala, en la que el operario gana diario, su jornal diario es de 80.50 soles, el oficial es 63.15 soles y el peón es 56.8 soles. Esto es lo que el operario, el oficial y el peón ganan diario. Es su jornal diario. Ellos ya tienen establecida su escala salarial. Muy aparte de esta escala salarial, ellos reciben bonificaciones, como por ejemplo el BUC. El BUC es la bonificación unificada de construcción que hace de que el operario reciba de estos 80.52 soles, gane el 32% adicional de esos 80.50 soles diarios. Y el oficial y el peón ganan el 30% adicional, ¿ok? Por la bonificación unificada de construcción. También tenemos la bonificación por alta especialización, el BAE, ¿no? Que es este BAE entra a tallar más para los operarios, que es cuando el operario lleva un curso, o que lleva algún curso, una nueva especialidad, o se conocen así, se conocen como certificados de alta especialización, y ellos se logran certificar y se les otorga por esa certificación un monto adicional a su sueldo. Actualmente ellos pueden conseguir esta certificación del BAE, por ejemplo, Senati. El Instituto Senati es uno de los más importantes para dar esta especialización a los trabajadores de construcción civil. ¿Ok? La compensación vacacional. ¿Listo? La compensación vacacional corresponde a que cuando los trabajadores están ejerciendo un año de servicios en la misma obra, les va a corresponder 30 días de descanso vacacional pagado, ¿no? Igual ellos también tienen un descanso semanal obligatorio y días feriados obligatorios, ¿ok? Ellos tienen que descansar. Sus gratificaciones son diferentes. Por lo general, para el régimen, para otros tipos de régimen, la gratificación es un sueldo completo. En el caso de construcción civil, las gratificaciones, por ejemplo, de fiestas patrias equivalen a 40 jornales básicos, es decir, el operario para su gratificación ahora, no de este año de fiestas patrias, va a recibir 40 veces 80.50 soles, ¿ok? Que es su jornal básico diario. ¿Ok? Pero el trabajador de construcción civil va a recibir completo estos 40 jornales, siempre y cuando haya laborado los completos, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, es decir, 7 meses. Y para Navidad va a percibir la misma cantidad, pero tiene que haber laborado completos los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Estos 5 meses tiene que haberlos laborado completos. ¿Ok? Ahora, si no los laboraron completos, de repente no están con los meses completos, se les paga de manera fraccionada. Ellos también reciben una asignación por fallecimiento y la compensación por tiempo de servicios. El régimen de construcción civil, como les digo, es un mundo aparte. En cuanto a remuneraciones, en cuanto a beneficios sociales, es un mundo aparte. Y ahora vamos a ver el régimen que más genera ganancias a nuestro país. Actualmente el régimen minero es el que más aporta más al PBI, ¿no? De nuestro país, y es porque la minería es una actividad que genera bastante rentabilidad.
¿ok? Y eso es innegable, ¿ok? La minería actualmente es lo que está sosteniendo económicamente a nuestro país, pero también es una actividad que conlleva bastante contaminación. Lógicamente, la minería formal está regulando ese aspecto, la informal ni hablar. Generan bastante contaminación, contaminación de aire, contaminación de suelos, contaminación de agua, ¿no? Y también contaminación sonora. Es por ese tipo de contaminación que genera la mina que los proyectos mineros, los tajos mineros, no pueden estar cerca de las ciudades, ¿ok? Tienen que estar en zonas alejadas de las ciudades porque si no generarían bastante daño a la salud. Y estos tajos mineros, al estar lejos de las ciudades, ¿no? Al estar lejos de las principales ciudades, es que ellos se ven en la obligación o en la necesidad, más que todo, de optar por una jornada de trabajo diferente, que es la jornada, que es el régimen atípico de horas que hemos visto, ¿no? Que a veces los trabajadores de mina, ¿cómo suelen trabajar? Los internan 20 días y descansan 10 días de corrido. Los internan 14 días y descansan 7. Los internan 7 días y descansan otros 7 días. No, ese es el régimen atípico de horas, en el que acumulamos en días seguidos, en horas corridas, todas las horas de trabajo y sus horas libres, sus días de descanso, después se los pagamos al trabajador completos, en días corridos y completos. ¿Ok? Ahora, por este tipo de régimen que manejan en el sector minero, ellos también tienen sus beneficios laborales. Beneficios laborales van a ser iguales a los del régimen general. Gratificación completa, CTS completa, seguro social, aportes de AFP, ONP, salud, 30 días de vacaciones anuales, va a ser completo. Pero ellos tienen aparte otros beneficios. Por ejemplo, tienen en este régimen minero, las empresas que elaboren para que estén terciarizando servicios para este régimen minero, ok, tienen que otorgar a los trabajadores durante el tiempo de internamiento vivienda y alimentación cubiertas al 100%. Tienen que otorgar los EPPs, uniformes de trabajo y herramientas. ¿Ok? Tienen que otorgar EPPs, uniforme de trabajo y herramientas obligatorias, que eso corre por parte del empleador. Los trabajadores que laboran en mina, ellos tienen una remuneración diferente. Actualmente para nosotros la remuneración mínima vital es de 1.025 soles, pero para el trabajador que trabaja en el régimen minero, su remuneración mínima vital va a ser 1.025 soles más un 25% de esta. Es lo mínimo que puede ganar un trabajador en este tipo de régimen. Y la jornada de trabajo, que suelen ser, ya hemos dicho que son régimen atípicos de horas. ¿Ok? Por lo general, el régimen minero suele tener estos beneficios adicionales a los que se tendría en un régimen normal, ¿no? En un régimen normal. Y por último, vamos a ver, colegas, los derechos y los deberes de los trabajadores. Todos estos tipos de régimen los hemos mencionado como conocimiento. Recuerden, nosotros vamos a enfocar nuestro curso en nuestra última sesión, más que todo, en base a lo que es el régimen general, ¿ok? Porque cada régimen es un mundo aparte, es un mundo nuevo, pero nosotros vamos a enfocar nuestro curso en base al régimen general. Y en base a este régimen general, vamos a hablar de los derechos y deberes que tienen los trabajadores, que en realidad son más derechos que deberes. Pero vamos a ver los derechos que tenemos, ¿ok? Tenemos derecho a una remuneración mínima vital, por lo menos que nos paguen una remuneración mínima vital, por lo menos ello. Tenemos derecho a percibir nuestras gratificaciones dependiendo del régimen en el que estemos, porque ya hemos visto que hay un régimen que no le corresponde, ¿no? Tenemos derecho a nuestras vacaciones remuneradas. Todos los regímenes laborales tienen que tener vacaciones remuneradas, ¿ok? Tengo derecho a un refrigerio. Dentro de mis horas de trabajo, perdón, dentro de mi jornada de trabajo, tengo derecho a contar con mínimo
45 minutos de refrigerio. Máximo las horas que me quiera dar la empresa, pero mínimo son 45 minutos de refrigerio. Ahora, estos 45 minutos, no, estos 45 minutos, por ejemplo, o una hora que me den de refrigerio, no se contabilizan dentro de las 8 horas de trabajo. Las 8 horas de trabajo son corridas, ¿ok? Son corridas, ¿ok? Y esta hora es adicional. Es por eso que, por ejemplo, vemos que nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Contamos 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy trabajando 9 horas al día. Estás trabajando 8 horas y estás tomando una hora para tu refrigerio. ¿Ok? Esta hora no no está incluida dentro de las 8 horas de trabajo. Tenemos derecho a la compensación por tiempo de servicios. Tenemos derecho también a las licencias de maternidad y paternidad. Actualmente la licencia de maternidad son 98 días. ¿Ok? 49 días de preparto y 49 días de postparto. ¿Ok? Estos días también son acumulables. Es decir, ¿qué es lo que hacen muchas mamás que están en estado de gravidez? Dicen, no, estoy embarazada, no voy a tomar mis 49 días preparto. Voy a juntar todos estos días y una vez que nazca mi bebé, tomo de golpe mis 98 días, ¿no? Para estar estos 3 meses prácticamente con mi bebé. Son acumulables. Y la licencia por paternidad que son de 10 días. ¿Ok? Ahí son de 10 días. Dicho sea de paso, también hay que aclarar acá que la licencia de maternidad, estos 98 días, son remunerados para la madre, pero estos 98 días no los paga el empleador. Esos 98 días los paga la entidad prestadora de salud. En este caso, si tenemos a ESSalud, ESSalud es la que va a pagar los 98 días, ¿ok? De licencia de la madre. ¿Ok? Y ya hemos visto también el seguro de salud y adicional a ello acá, que no, hay que actualizar información, adicional a ello acá, también ya es un derecho de nosotros contar con nuestro seguro de vida ley. El seguro de vida ley es un seguro de vida que el empleador tiene que pagar para el trabajador obligatorio. Este seguro de vida ley antes se aplicaba desde el primer día de planilla a los trabajadores que ejercían trabajos de riesgo. ¿Ok? Y después teníamos que aplicar a los trabajadores que ya llevaban más de 4 años laborando en nuestra empresa, teníamos que pagarles este seguro de vida ley. Pero actualmente en el estado actualmente en Perú, por ejemplo, de repente muchos recuerdan que hubo un accidente en un local de McDonald's, ¿ok? Del centro de comida rápida, McDonald's, que hubo un accidente en el que fallecieron 2 adolescentes electrocutados. ¿Ok? A raíz de ese accidente que hubo de esos adolescentes que se electrocutaron, es que observaron por así decir, esta norma del seguro de vida ley y el Poder Ejecutivo tomó acciones sobre el caso y de inmediato, ¿no? Indicó de que todas las empresas ahora tienen que pagar este seguro de vida ley a todos sus trabajadores desde el primer día en planilla. Este seguro de vida ley, ¿qué es lo que cubre al trabajador? Que en caso que ese trabajador muera en un accidente laboral, le va a corresponder le va a corresponder 32 remuneraciones a sus deudos, ¿ok? O en caso el trabajador muera por causas naturales, le va a corresponder 16 remuneraciones a sus deudos. ¿Ok? Entonces también es un derecho que ya se ha implementado y que es obligatorio para las empresas que poco a poco se está incrementando, ¿no? Este seguro de vida ley que,
que también esta salud lo ofrece, pero también lo ofrecen diferentes entidades prestadoras, ¿no? Y no hay que confundir el seguro de vida ley con el seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿ok? El seguro complementario de trabajo y riesgo es un tipo de seguro que se le da a los trabajadores que ejercen labores peligrosas, ¿no? Entonces, ese seguro es aparte del seguro de vida ley. Por acá nos preguntan, a ver, quiero ver, tenemos algunas preguntas por acá. A ver, permítame, por favor, un momentito. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. A ver, acá está. Perdón, estaba teniendo problemas para poder entrar a nuestro Meet. Vamos a ver, nos pregunta acá la colega. A ver, acá está. A ver, acá está. Miss, una consulta. ¿En qué caso no corresponde la licencia por maternidad subsidiada? Ok, primer caso que no correspondería a la licencia por maternidad subsidiada sería si no estás en planilla. Si no estás en planilla dentro de tu empresa, no te va a corresponder la licencia. Es decir, si estás trabajando por recibo por honorarios dentro de una empresa, no te va a, no te va a cubrir, ¿no? Ahora, también, si es que durante tu embarazo pierdes el vínculo laboral, estás en una empresa, estás en planilla, pero durante tu embarazo pierdes el vínculo laboral, tampoco ya te va a corresponder tu licencia de maternidad subsidiada. Es decir, tienes que estar lo básico, el único requisito que te va a pedir es salud, es que permanezcas en tu centro de trabajo en planilla, porque recordemos que ese subsidio lo va a pagar es salud va a pagar ese subsidio, por lo tanto no puedes perder tu relación laboral. Y ojo, si bien es cierto, en las empresas hay una protección para la madre gestante, no significa tampoco que la madre gestante es intocable o que la madre gestante no se puede despedir, se puede prescindir de los servicios de la madre gestante en caso haya falta grave comprobada. Si es que hay una falta grave comprobada, se puede prescindir de los servicios de la madre gestante, ¿ok? Pero básicamente para acceder a la licencia por maternidad subsidiada, puedes, te va a corresponder tu sindicato. Por acá nos dice, bueno, yo es una pregunta. En lo antes manifestado, por lo que tengo entendido en las dos opciones a realizar cuando no hay un pacto colectivo voluntario, se tiene que ir por las vías del arbitraje o huelga y solo se puede optar por una de ellas. Ok, vamos a ver. Referente a la junta directiva, por los afiliados del sindicato, cuenta con 12 dirigentes de representación de los trabajadores en diferentes carteleras a comparación de los delegados que solo cuenta, ya está. Vamos a empezar por la primera pregunta, ¿ok? Las vías del arbitraje o huelga, ¿ok? Se puede, como hemos dicho, ¿no? La huelga ya es la última instancia que se debe tomar. El arbitraje muchas veces se utiliza para poder solucionar en los términos de huelga. Es decir, cuando los trabajadores ya están en huelga, siempre que haya acuerdo tanto de la parte empleadora como la parte trabajadora, se puede solicitar el arbitraje para llegar a un consenso. ¿Ok? No significa de que si hay arbitraje ya no hay huelga o si hay huelga ya no hay arbitraje. ¿Ok? Se puede llegar a ambos y se pueden utilizar ambos. La idea es llegar a un consenso. Es lo que les mencionaba desde un inicio, ¿no? Que nuestra legislación laboral es abierta y abierta precisamente eso de la negociación, ¿ok? No significa de que si hay huelga ya se descarta el arbitraje, ya no se puede optar, no. De hecho, el arbitraje muchas veces es la solución que llega cuando los trabajadores ya están en huelga, es el arbitraje el que interfiere y puede llegar a la solución y a la conciliación tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Lo ideal es que antes de llegar a una huelga
o antes de que los trabajadores tengan que verse en la necesidad de convocar a una huelga, se busque la solución, se busque el convenio colectivo. Y el arbitraje ayuda a prevenir esa situación de huelga, tanto para la parte empleadora como para los trabajadores. Y acá nos dice, la junta directiva elegida por los afiliados del sindicato cuenta con 12 dirigentes en representación de los trabajadores. Así es, efectivamente, justo como les mencionaba, ¿no? La junta directiva, como les mencionaba un inicio, mínimamente debe estar conformada por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Mínimamente por ellos, porque también va a depender mucho del tamaño del sindicato. ¿Ok? Va a depender mucho el tamaño del sindicato. Entre el sindicato sea más grande, ya los dirigentes, ya mejor dicho, ya la junta directiva ya puede ser más amplia. Ya la junta directiva puede estar conformada por más integrantes. ¿Ok? Va a depender mucho también del tamaño del sindicato. Cuando ya son sindicatos grandes, ya no solamente son los 12 dirigentes, se forman incluso por comitivas, se establecen los sindicatos en representación por provincias, por ciudades, y ya no son solo los 12 dirigentes. Va a depender mucho el tamaño de los sindicatos, y ya habíamos explicado la diferencia entre los dos delegados cuando no se alcanza la cantidad de afiliados. Ya habíamos explicado la diferencia que hay entre los sindicatos y los delegados de trabajo. Una consulta, ¿el seguro de vida, ley y e-salud son diferentes obligaciones? Sí. Sí, Néstor, son diferentes obligaciones, ¿ok? Salud es el seguro social que se paga al trabajador para su atención de salud, ambulatoria, todo ello, ¿no? El seguro de vida, ley, es un seguro que su mismo nombre lo dice, es un seguro de vida. Salud tiene una cobertura para tu atención médica, donde tú vas a atender de manera ambulatoria, una operación, un tratamiento a través de salud. Pero el seguro de vida, ley, te va a cubrir, es una compensación que te va a dar el seguro en caso de muerte o invalidez permanente. Es decir, el seguro de vida, ley, no es no es un seguro que te va a otorgar atención médica, no. Es más seguro, más que todo un seguro de indemnización. Ahora, y ojo, es salud también ofrece, muy aparte de ese 9%, es salud también ofrece su propia póliza de seguro de vida, ley. Es salud también ofrece eso, pero es aparte. Pero no solo es salud, ofrece pólizas de seguro de vida, ley. Existen diversas aseguradoras que ofrecen este seguro de vida, ley. RIMAC, Pacífico, Auna, muchas, hay muchísimas otras aseguradoras que también ofrecen pólizas de este seguro de vida, ley, pero son dos obligaciones diferentes y las dos son obligatorias. El salud siempre ha sido obligatoria. Desde que existe en nuestra legislación laboral, siempre ha sido obligatorio asumir pagos del seguro social, de la atención médica de salud. Siempre ha sido obligatorio. El seguro de vida, ley, como les mencionaba antes, estamos hablando en el 2020, 21 por ahí, era obligatorio otorgar a los trabajadores cuando ya tenían 4 años de servicio. Que 4 años laborando, ahí sí ya tenías que contratar el seguro de vida, ley. Pero después de que hubo este accidente en McDonald's con estos chicos, estos adolescentes que lamentablemente fallecieron electrocutados, fue que el Poder Ejecutivo tomó acciones sobre este seguro de vida, ley, y designó que a partir de la fecha, creo que fue desde el 2021, todas las empresas del sector privado y contrataciones privadas en el sector público están en la obligación de contratar el seguro de vida, ley, a sus trabajadores desde el primer día de trabajo. Vamos a ver, en caso que uno ya esté en planilla y la entidad laboral no ingresa al trabajador en la responsabilidad que tiene su derecho del seguro de vida, ley, ¿qué acciones se pueden tomar para que el empleador cumpla con el registro? Primero que nada, ¿dónde podemos nosotros ver si la manera más rápida en la que nosotros vamos a poder ver si nos están entregando o no nuestro seguro de vida, ley? Va a ser en nuestra boleta de pago. ¿Por qué? Porque en nuestra boleta de pago ahí vamos a poder ver aportes del empleador, ahí tiene que figurar el seguro social o el seguro médico y el seguro de vida, ley. En caso ya ustedes estén en planilla y la empresa no esté regularizando este seguro de vida, ley, lo ideal es primero
Tratar de conciliar con el empleador, vayan al área de recursos humanos. Siempre empecemos primero por la etapa conciliativa y si es que no se llega, ya tomamos otras acciones, ¿no? Lo ideal es primero ir por recursos humanos y consultar el por qué no se está asumiendo esta obligación cuando ya es obligatorio. Es obligatorio que lo asuman, ¿no? Y en caso, la empresa no quiera asumir esa responsabilidad del seguro de vida ley, pueden presentar su denuncia puede ser de la SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo. Recuerden que cualquier denuncia que ustedes hagan en la SUNAFIL, más que todo en la SUNAFIL, mientras sean trabajadores, su denuncia es de manera confidencial. Es decir, sí, van a tener que ingresar sus datos todos al momento de realizar su denuncia, pero la SUNAFIL, cuando toma acción, no va a soltar sus datos, no va a decir a la empresa, este trabajador los denunció por esto, no. La SUNAFIL es totalmente confidencial en sus procesos. Como nos preguntaba acá Noé, ¿cómo saber si el empleador está pagando el seguro de vida ley? Lo primero, como les mencionaba, verifiquen sus boletas de pago. En sus boletas de pago hay una parte en la que tiene que decir aportes del empleador. Y en esa parte de aportes del empleador, pueden ustedes ver si es que está el aporte del seguro de vida ley. Y si quieren cerciorarse un poco más, pueden ir a la Superintendencia de Banca y Seguros. En la Superintendencia de Banca y Seguros, también por ahí ustedes ingresando sus datos van a tener información a todas las pólizas de seguros a las que ustedes estén afiliados a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Hay una opción para verificar pólizas de seguro. Les van a pedir que ustedes ingresen todos sus datos, su DNI y todo ello, y van a obtener por así decir, un documento donde van a salir todas las pólizas de seguro que estén afiliados a su nombre. ¿Ok? Y ahí ustedes van a poder verificar si efectivamente están afiliados a alguna póliza de seguro de vida ley. Ese es uno de los derechos que nosotros tenemos actualmente. Y como les digo, también hay que ser un poquito tolerantes en este aspecto del seguro de vida ley. ¿Ok? Porque si bien es cierto, ya la normativa está desde el año 2021, ¿ok? La normativa está desde el año 2021, poco a poco las empresas se están adaptando y están incrementando o están implantando ya esta regularización de esta norma poco a poco. También está teniendo bastante tolerancia porque se entiende que no es un aporte, más que todo para las empresas grandes y para las pequeñas también, no es como que un aporte que de la noche a la mañana yo puedo decir, bueno, regularizo y pago, ¿no? No, también es una inversión fuerte para las empresas poder implementar estos seguros. Entonces, poco a poco las empresas están implementando y está teniendo un poco de tolerancia con ellos, pero ya a estas alturas del 2023 ya la tolerancia debe ser mucho más restringida de lo que era el año pasado. Entonces, sí es bueno que de todas formas, verifiquemos. Si la entidad me hace elaborar 10 horas y medias diarias, ¿qué acciones podría tomar? Muy bien, Blanca, si tu entidad está haciendo elaborar 10 horas y media, debo entender, ¿no? 10 horas y medias diarias de jornada de trabajo, está superando por 2 horas y media, está superando por 2 horas y media la jornada mínima. Si no te están pagando horas extras, que en nuestra siguiente sesión vamos a ver el cálculo de horas extras. Si no te están pagando las horas extras, ¿ok? Ahí hay dos opciones. Uno, como es que por eso les digo, colegas, hace un inicio que nuestra legislación laboral, si bien es cierto, la normativa nos dice una cosa, la negociación que pueda haber es entre empleador y trabajador puede estar por encima de esa normativa. Si de repente, Blanca, tú has aceptado trabajar esas 10 horas y medias diarias, ¿ok? Por un monto, por una remuneración fija, no habría mucho que hacer, ¿no? Porque tendríamos que ver ahí también el detalle de tu contrato. ¿Ok? Pero si en ningún momento te han estipulado a ti que si aceptas trabajar más de la jornada laboral por determinada remuneración, si en ningún momento te lo han estipulado, sino que te están haciendo laborar esas 2 horas y medias adicionales sin ninguna aprobación tuya o sin ninguna solicitud en la que tú tuvieses que aceptar, sí estarían incurriendo en una falta contigo y tendrías que denunciar. ¿El seguro es solo para las empresas públicas o también para las privadas? Aquí
aquí, Elizabeth, te corrijo, el seguro es para las empresas privadas. ¿Ok? Este seguro de vida ley es para las empresas privadas. Para las empresas públicas va a depender el tipo de contratación que tengamos en las empresas públicas. En las empresas públicas, por lo general, tenemos 3 tipos de contratación. Los CAS, que no les corresponde el seguro de vida ley, los trabajadores en el decreto legislativo 276, que tampoco les corresponde el seguro de vida ley, y dentro del sector público tenemos trabajadores que están con el decreto legislativo 728, con el régimen general, que a ellos sí les corresponde el seguro de vida ley. ¿Ok? Pero para todos los trabajadores del sector privado sí les corresponde el seguro de vida ley. Tengo el caso de una compañera de trabajo que estuvo en planilla en enero del 2022, pero en febrero de 2022 confirmó su embarazo y tenía 3 meses según su historial clínico. Al final, la empresa determinó no realizarle ningún abono durante toda su licencia. ¿Es correcto su proceder? Sí, Alison, es correcto. Dentro de todo, es correcto. ¿Por qué? El trabajador que va, o la trabajadora que va a ingresar a laborar a una empresa teniendo pleno conocimiento de su estado de gravidez o su estado de embarazo, ¿ok? Durante su proceso de selección, es decir, tiene que haber comunicado antes de ser contratada. ¿Por qué? Porque el estado de gravidez, no, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El examen de la sesión pasada, ¿no? No significa de que en este proceso de selección de personal, si una trabajadora me dice que está embarazada, yo agarre y la descarte netamente por el embarazo, no. Pero de repente yo estoy buscando una trabajadora para construcción civil, que va a estar en obra, que va a estar para un operario. Estoy buscando una trabajadora para construcción civil para que haga trabajo de albañil, supongamos, ¿no? Y esta trabajadora acepta el trabajo sabiendo que está embarazada. Yo no la voy a poder poner a ejercer la labor que estoy solicitando si la trabajadora está embarazada, porque estaría poniendo en riesgo 2 vidas, la de ella y la de su bebé, ¿no? Por lo tanto, estaría perjudicando el desempeño de mis funciones. Por lo que si esta trabajadora durante el proceso informa que está embarazada, yo tengo la libertad de contratarla, como también evaluar las funciones y determinar que su condición en ese momento no es apta para poder trabajar. En este caso, Alison, tu compañera de trabajo ingresó a una empresa sabiendo que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque su historial clínico ya había determinado que ella estaba embarazada. Y si en pleno conocimiento ella no notificó su embarazo al momento de ingresar a laborar, de hecho, no solamente pierde por así decir, el beneficio del subsidiado, sino que también ha podido ser causal para una para una extinción del contrato de trabajo. Ha podido ser causal de ello. ¿Ok? Es por eso también que es importante que verificar con la madre gestante dentro de la empresa, cuando la madre ya es trabajadora, mejor dicho, cuando ya una mujer ya es trabajadora y dentro del trabajo queda en gestación, no hay mayor problema, no hay ningún problema con la trabajadora, se ejerce sus funciones normal. El conflicto viene cuando una gestante ingresa a una empresa sin notificar su estado de gestación. Ahora, se entiende que muchas veces no se puede saber, ¿no? Porque el embarazo, por lo general, la mujer puede enterarse a los 2 o 3 meses e ingresó a una empresa sin saber su estado actual de gestación, ¿no? Que ahí hay que evaluar. Es muy complicado. Es muy complicado ver esos temas, pero si una mujer entró a laborar en estado de gestación con pleno conocimiento de su gestación y no informó a la organización, teniendo pleno conocimiento, puede ser causal de extinción del contrato de trabajo. En realidad, esos temas justo del embarazo, de la gravidez, es bastante complicado y también en legislación laboral, en legislación laboral, en estos tipos de casos, colegas, no vamos a tener respuesta para todo. ¿Por qué? Porque la legislación laboral la vamos a ir aprendiendo con la casuística.
Vamos a ver diferentes tipos de casos y hay casos que son tan similares que ya sabemos cómo resolverlos, como hay casos que son totalmente nuevos, totalmente que nunca los habíamos visto y tenemos que buscar la alternativa de solución. En legislación laboral se vamos aprendiendo la resolución de conflictos de acuerdo a la casuística. Y por último, a ver, Giancarlo nos dice, Miss, una consultación trabajador que es contratado por la entidad siendo por terceros y en una explicación usted manifestó que solo los 3 meses de prueba para luego pasar a un régimen, pero si dicho trabajador aún lo tienen más de un año como tercero, ¿cuál es el procedimiento a seguir o el procedimiento a tomar? La contratación de periodo de prueba no tiene nada que ver con por terceros, ¿ok? La contratación por terciarizadora es totalmente independiente de la empresa. Yo puedo ser, vamos a poner un ejemplo, yo puedo ser Ripley, ¿ok? Yo soy Ripley y contrato a la empresa A. Vamos a poner contrato a la empresa Aventura, ¿ok? Yo soy Ripley y contrato a la empresa Aventura para que esta empresa Aventura me consiga cajeros para mi local de Ripley, ¿ok? Yo como Ripley he contratado a la empresa Aventura y la empresa Aventura ha contratado a personal para que trabaje dentro de Ripley, ¿ok? Pero estos trabajadores no son trabajadores de Ripley, son trabajadores de la empresa Aventura. El día que yo, Ripley, corte lazos con la empresa Aventura, todos los trabajadores de la empresa Aventura se van con ellos, no se quedan en Ripley, ¿ok? Entonces, ahí son términos muy diferentes. Si es una contratación por terceros, significa de que ese trabajador está trabajando para otra empresa y no hay ninguna obligación de pasar a la planilla de la empresa principal, por así decir. Mientras haya una contratación por terceros, no hay ninguna obligación, ¿ok? La empresa por terceros es una empresa totalmente independiente a la empresa principal y no hay obligación de que haya pasar un periodo de años para que yo pase por una contratación directa a la empresa, no la hay. Muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí en nuestra sesión de hoy. Perdón, Miss Lucía, le he quitado unos minutitos de su tiempo. Y recuerden, estimados, conectarnos al siguiente jueves para nuestra última sesión en la que vamos a ver cálculo de remuneraciones, vamos a ver cálculos de CTS, de liquidación de beneficios y evaluación de personal. Muy agradecida con ustedes, colegas. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, Miss Lucía, por su coordinación de siempre. La sala es toda suya.